Spinoza fue un filósofo judío neerlandés de origen portugués del siglo XVII. Es interesante señalar que sus posturas en materia religiosa le valieron la excomunión en 1656. Esta excomunión se debió a que su concepción de Dios se alejaba significativamente de la visión judía, e incluso de las concepciones monoteístas en general. Tanto es así que Spinoza renunció a publicar ciertas obras en vida, y su segundo libro, donde aborda la cuestión de Dios, el Tratado Teológico Político, fue publicado bajo un seudónimo. Spinoza era consciente de que exponer una concepción de Dios, tan alejada de las ideas tradicionales, podía acarrearle graves consecuencias. Por prudencia, prefirió no hacer explícitas sus ideas mientras vivía. La pregunta aquí, entonces, es, ¿qué rechaza Spinoza de la concepción clásica de Dios? El primer punto que Spinoza critica es la idea de que Dios sea un ser con voluntad, con un proyecto, y que los seres humanos seamos, de alguna manera, el resultado de ese proyecto. Esto incluye la atribución a Dios de propiedades humanas como sentimientos, pensamientos o deseos, características que se encuentran en muchas descripciones de la Biblia sobre las reacciones de Dios ante el comportamiento humano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se presenta a un Dios vengativo, colérico e implacable. Según Spinoza, estos son sentimientos propios del ser humano, no de un ser perfecto e infinito como Dios. Spinoza acusa a los hombres de haber creado a Dios a su imagen, invirtiendo la famosa frase que dice que Dios creó al hombre a su imagen. Según él, esta visión limitada no se corresponde con la verdadera naturaleza de Dios. Pero, ¿por qué esta proyección humana sobre Dios es problemática? Porque, como ya mencioné, según Spinoza, Dios es un ser perfecto e infinito. Y esto forma parte de la definición misma de Dios. Aquí no estamos hablando de su existencia o inexistencia, sino de su definición. Para Spinoza, un ser perfecto no puede tener deseos, porque el deseo es señal de carencia. Cuando deseamos algo, es porque nos falta. Sin embargo, en el caso de Dios, nada le falta, nada está separado de él. Por lo tanto, atribuirle voluntad o deseo implica asumir que no es perfecto, lo que es una contradicción lógica. De igual forma, hablar de un Dios vengativo, colérico o incapaz de controlar sus emociones sería reducirlo a las mismas imperfecciones humanas, algo que para Spinoza no tiene sentido. Según él, esta visión limitada es comprensible, ya que los humanos solo pueden pensar desde su propia experiencia. Pero pretender que esta visión sea la verdad sobre Dios es problemático. Finalmente, Spinoza señala que esta concepción antropomórfica de Dios es utilizada por las instituciones religiosas como un mecanismo de control. Un Dios vengador, que premia o castiga según el comportamiento humano, encaja en un esquema de poder político religioso. Si Dios carece de emociones, deseos o voluntad, entonces desaparece la amenaza del castigo divino, y con ello se pierde un instrumento clave de dominación. Para Spinoza, Dios no tiene afectos, deseos, proyectos ni voluntad. Se podría decir que Dios se contenta con existir. En otras palabras, no espera nada de nosotros. No espera nada porque esperar es querer, y para Spinoza, Dios no depende de nada. Él no espera nada de los hombres, y toda proposición que sugiriera que los hombres deberían comportarse de una u otra manera, según Spinoza, tiene otras funciones que no son las de mantener la dominación sobre los espíritus. Tomando el siguiente concepto y cito, Dios no es nuestro Padre, no necesitamos temerle, no necesitamos rendirle culto. Y, finalmente, la concepción clásica de Dios, según Spinoza, traduce más lo que es la naturaleza humana que la naturaleza de Dios. En la concepción clásica, Dios es considerado un ser exterior al mundo, un ser separado de la naturaleza. Utilizaré el término naturaleza como sinónimo de realidad material. Dios no está separado del mundo, Dios no es un ser trascendente al mundo, no es un ser por encima del mundo. Y esto va incluso más allá, porque para Spinoza, Dios no es propiamente el creador del mundo. Ser el creador del mundo presupone que Dios es exterior al mundo y que también es anterior al mundo, es decir, que Dios sería anterior a la creación. Esto parece bastante lógico, de hecho, en la mayoría de los textos religiosos, es lo que nos dicen, el Eterno creó el mundo, y para crearlo, debe haber estado antes del mundo. En la concepción religiosa tradicional, el mundo tiene un comienzo temporal que corresponde al acto voluntario de Dios, el acto voluntario de la creación del mundo. Así que una vez más tenemos un esquema antropomórfico, la idea de que primero hay una voluntad, un proyecto, y luego una creación que resulta de esa voluntad, lo que se llamaría en términos filosóficos una actualización de la voluntad.
Pero para entender esto, debemos regresar a una idea central en la doctrina de Spinoza, la doctrina de la sustancia y los atributos. La sustancia, clásicamente en filosofía y metafísica, podría decirse que es la esencia de todas las cosas, lo que se podría denominar el principio de todo lo que existe. Es lo que está detrás de la realidad material de todas las cosas. Por otro lado, un atributo es una propiedad de la sustancia. Si lo prefieres, un atributo es una manera particular de considerar la sustancia, un punto de vista sobre la sustancia. Podemos concluir con esto que cualquier objeto puede ser caracterizado de diferentes maneras, según el sentido que elijamos utilizar. Si optamos por el sentido de la vista, describiremos, por ejemplo, una rosa en términos de su color y forma. Si preferimos el tacto, nos centraremos en su textura, en la suavidad de los pétalos o la aspereza del tallo. Y si recurrimos al olfato, la describiremos a través de su perfume. Estamos de acuerdo en que todos estos sentidos hacen referencia a lo mismo, a la rosa. Así que, si alguien nos dijera que una rosa es solo una cosa que huele bien, o algo que es rojo, pero obviara las otras características sensoriales de la rosa, diríamos que esa persona tiene una visión parcial de lo que es una rosa. Un atributo es una forma de considerar algo, un ángulo de vista o una dimensión que, aunque no agota el objeto, es parte de sus características esenciales. Eso es un atributo para Spinoza, una manera de relacionarse con un objeto, una manera de contemplarlo, es un punto de vista sobre él que no excluye a otros atributos, pero que hace que, según la perspectiva desde la cual consideremos este objeto, no estaremos tratando exactamente con lo mismo. Lo interesante sobre los atributos es que Spinoza nos dice que la sustancia posee una infinidad de atributos. Una infinitud es algo que no podemos concebir, justamente porque somos seres finitos. Estamos muy lejos de poder concebir todos los atributos de la sustancia, todos los atributos de Dios. Spinoza nos dice que nosotros, seres humanos, somos capaces de reconocer solo dos atributos, y estos dos atributos son la extensión, materia y pensamiento. La extensión y el pensamiento son los dos únicos atributos de la sustancia que el ser humano es capaz de concebir. Todo lo que vas a contemplar en el mundo lo vas a hacer desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la extensión, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, en otras palabras, desde el punto de vista inmaterial. Y puedes intentar refutar a Spinoza, pero si intentas contemplar otro atributo que no sea la extensión o el pensamiento, Spinoza te responderá que no lo lograrás, y no lo conseguirás porque estamos constituidos de esa manera. Estamos equipados con un sistema cognitivo que nos permite conocer el mundo y tener conciencia de él, el cual opera a través de los canales de la materia y el espíritu. Y esto se relaciona con la posición de Descartes, excepto que para Descartes había dos sustancias independientes, una de naturaleza material y la otra de naturaleza espiritual, de ahí la distinción en Descartes entre el cuerpo y el espíritu, y la concepción que tenía del alma, que escapaba a los determinismos materiales. Para Spinoza, en cambio, no hay separación, hay una convivencia de los diferentes atributos dentro de la sustancia, de la misma manera que hay convivencia de las propiedades sensoriales dentro de la rosa. No vas a decir que es falso citar que la rosa es roja solo porque sus pétalos son suaves, eso no tendría sentido. La idea de los atributos en Spinoza es simplemente la idea de que, entre las características de la sustancia, solo tenemos acceso a dos de ellas, y que estos dos atributos, estas dos dimensiones de la sustancia, no están en conflicto entre sí. Los atributos de Dios no están en conflicto unos con otros, son, mejor dicho, complementarios. Coexisten, no son excluyentes, y el reconocimiento de uno no implica el rechazo del otro. A menudo se plantea la pregunta: ¿cómo sabe Spinoza que Dios, es decir, la naturaleza, posee una infinidad de atributos y que solo seremos capaces de conocer dos? Pues lo sabe primero a partir de la definición que da de Dios como un ser perfecto e infinito, por lo que es lógico que un ser infinito esté dotado de una infinitud de atributos. Según Spinoza, Dios no es algo fijo ni estático, como generalmente se describe en los antiguos sistemas metafísicos de Platón o Aristóteles. Así que Spinoza, de manera explícita, habla de este carácter dinámico de la sustancia divina. Antes dijimos que Dios y la naturaleza son lo mismo, pero se entienden de manera diferente según el atributo con el que se los considere. Esto nos ayuda a entender la distinción que Spinoza hace entre natura naturans y natura naturata. Es curioso escuchar naturaleza de esta forma, pues parece aludir a un proceso o trabajo de creación.
La natura naturans es la naturaleza en acción, mientras que la natura naturata es el resultado de ese proceso. Esto significa que, según cómo la consideremos, la naturaleza puede ser vista como un acto de producción o creación. Esto se conecta con lo que mencionamos antes sobre la creación del mundo. La natura naturans es la naturaleza en su proceso de despliegue, en su autogeneración, mientras que la natura naturata es la naturaleza vista como el resultado final de ese proceso. El mundo en el que vivimos es, al mismo tiempo, un mundo en constante proceso de creación, y uno que es capaz de acogernos como creación. Esto puede entenderse fácilmente con una metáfora, como la del niño, que tiene padres, pero que, al crecer, podrá convertirse también en progenitor, es decir, podrá dar vida por sí mismo. Somos hijos de aquellos que nos precedieron y padres de los que nos seguirán, lo cual es fácil de comprender. Así, la infancia y la natura naturans representan el resultado de un proceso de engendramiento, mientras que la natura naturata es el niño que, al madurar, dará a luz a otros. Al reflexionar sobre Dios o la naturaleza, al considerar una equivalencia o incluso identidad entre ambos, la distinción entre natura naturans y natura naturata ayuda a iluminar esta identidad y permite comprender mejor la idea de equivalencia entre Dios y la naturaleza. Dios sería el principio naturante de la naturaleza, mientras que la naturaleza, entendida de manera habitual como el mundo físico y material, es el resultado de este proceso de engendramiento. Y como he mencionado antes, no se trata de un acto de creación voluntaria de la naturaleza por parte de Dios, ya que eso implicaría atribuirle una voluntad o intención que no tiene. Todo esto es fruto de la potencia de Dios, que se manifiesta a través del mundo. En Spinoza, todo lo que es, existe, porque todo lo que puede ser, es. Esa es su teoría de la potencia. Por eso, en Spinoza no hay largas discusiones sobre la diferencia entre lo que uno puede hacer y lo que verdaderamente hace, porque para él lo que uno puede hacer es lo que efectivamente hace, y lo que uno no hace es lo que definitivamente no pudo hacer. No hay condicionales en Spinoza, en otras palabras, se hace o no se hace. Muchas personas son expertas en decir, no lo hice, pero podría haberlo hecho, pero esa frase no tiene sentido en este contexto, ya que la acción no ha ocurrido. Si quisiéramos simplificarlo para que sea más fácil de entender, podríamos decir que existe un principio de engendramiento en Dios, lo que las religiones metaforizan como Dios el Creador o Dios el Padre, y luego tenemos a Dios en su manifestación material y física, que es la naturaleza, y de la cual formamos parte. Por eso, desde cierto punto de vista, somos Dios, porque somos la manifestación de la sustancia divina. Hago una pequeña digresión. A menudo se dice que Spinoza fue uno de los primeros filósofos ateos, porque su concepción de Dios sería puramente materialista, como si dijera que Dios es la naturaleza. Algunas personas que no han leído realmente a Spinoza, o que no han comprendido bien lo que él decía, afirman que en realidad no hacía falta buscar más allá. Spinoza solo puso la palabra Dios sobre la naturaleza para evitar problemas. Pero como vimos antes, eso es imposible. Si fuera así, habría compartido su obra en vida, cosa que no hizo. Sabía muy bien que no bastaba con decir Dios o la naturaleza para evitar problemas. Lo que Spinoza hace es distinguir dentro de la misma sustancia dos modos de ser. Primero, el principio de engendramiento, la natura naturans, y segundo, el resultado de ese engendramiento, la natura naturata. Sin embargo, para Spinoza, no hay una verdadera distinción en el sentido de separación entre los dos. Así como uno puede ser al mismo tiempo hijo de sus padres y padre de sus hijos, no hay contradicción ni incompatibilidad entre esos dos estados. De esta manera, uno es a la vez natura naturans, en tanto hijo de sus padres, y natura naturata, en tanto padre de nuestros hijos. En Spinoza, Dios y la naturaleza son la misma cosa, considerada desde dos perspectivas diferentes. No olvidemos que Spinoza defiende una visión monista del mundo, en la que la separación entre cuerpo y espíritu es solo una distinción artificial creada por la necesidad humana de disociar las cosas para poder comprenderlas. En la visión de Spinoza, no hay distinción entre materia y espíritu, ambos son los dos rayos de un mismo círculo. Existe una diferencia en la manera de ver las cosas desde cada uno de esos puntos de vista. Por lo tanto, no se puede reducir a Spinoza a ser un ateo, o a promover una visión atea del mundo solo porque haya puesto en correspondencia a Dios y la naturaleza. Lo que Spinoza quiere transmitir es que estamos equivocados al buscar a Dios fuera del mundo, ya que Dios está presente en todo lo que existe, no solo como un principio de engendramiento, sino también como el resultado de ese proceso.
Somos expresiones de Dios en tanto que somos el producto del engendramiento de la sustancia, y somos manifestaciones de Dios en tanto que somos modos de expresión de la sustancia divina. Insisto en esto porque no quiero que se piense que la interpretación común de Spinoza como un autor materialista es unánime entre los comentaristas. Spinoza no es considerado por todos los comentaristas como un filósofo materialista, porque, sencillamente, no es más materialista que espiritualista. Él nos recuerda constantemente que materia y espíritu son lo mismo, solo que vistos desde dos perspectivas diferentes. Si se quiere defender una visión materialista de la filosofía de Spinoza, se podría simplemente eliminar toda la parte que se refiere al espíritu. De manera similar, si se quiere interpretar a Spinoza como un autor espiritualista, también se podría hacer, quitando la parte que trata sobre la naturaleza desde una perspectiva material. A pesar de eso, no podemos encasillar a Spinoza ni en el materialismo ni en el espiritualismo, ya que él mismo repite constantemente que los dos atributos son inseparables y que ambos trabajan juntos. Así que la expresión de Spinoza, Dios o la naturaleza, debe entenderse como un cambio en el punto de vista, en el que consideramos a Dios desde una nueva perspectiva de la sustancia. Desde el punto de vista de la naturaleza, esta puede ser vista de dos maneras, como un proceso en curso o como el producto de ese proceso, es decir, como la naturaleza misma. Para concluir, quiero abordar una última noción, la libertad, especialmente la libertad en Dios. Según Spinoza, todo está determinado, ya que todo obedece a la ley inquebrantable de la causalidad, que afecta tanto a los objetos físicos como a los intelectuales y espirituales. Esto significa simplemente que la cadena causal influye tanto en los cuerpos físicos como en las ideas y pensamientos. El encadenamiento de ideas y pensamientos sigue la misma ley de causalidad que los cuerpos físicos, lo que llevó a Spinoza a afirmar que el libre albedrío es, en primer lugar, una ilusión. Sin embargo, al llegar al final de la lectura de la Ética en el libro 5 de Spinoza, descubrimos que una libertad relativa está al alcance del ser humano cuando toma conciencia de la naturaleza y el origen de sus acciones, en otras palabras, cuando comprende cómo se ve afectado por el mundo. Es en ese momento cuando el ser humano puede liberarse de la cadena determinista al comprenderla, al actuar no bajo la influencia de fuerzas externas, sino siguiendo su propia naturaleza. Esto nos lleva a introducir la noción de libertad en Dios, pero no la libertad comúnmente entendida. En su sentido común, la libertad de Dios no tiene nada que ver con lo que acostumbramos a llamar libertad, hasta el punto de que Spinoza incluso utiliza una expresión que parece contradictoria, ya que habla de libre necesidad. Según Spinoza, la libertad no consiste en estar exento de determinación, sino en ser determinado solo por uno mismo. En otras palabras, la libertad no es la indeterminación, sino el poder de autodeterminarse. En su obra La Ética, Spinoza nos explica cuán determinados estamos, y cómo, en la mayoría de los casos, no nos determinamos a nosotros mismos, sino que somos influenciados por factores externos, como nuestro entorno, nuestra educación y muchas otras circunstancias. Sin embargo, para Spinoza, es posible alcanzar la autodeterminación al comprender las causas que nos determinan. Todo esto significa seguir nuestra naturaleza. Este concepto es importante de entender, ya que parte de una perspectiva algo paradójica. No estamos habituados a pensar que la libertad consiste en seguir nuestra naturaleza. Esto nos lleva a pensar en el comportamiento instintivo de los animales, como el caso de un león que caza para sobrevivir. De alguna manera, el león sigue la impulsión de su propia naturaleza, pero lo que distingue al ser humano es que posee un espíritu, una conciencia, lo que hace que seguir su naturaleza no signifique necesariamente seguir su instinto. Para el ser humano, actuar conforme a su naturaleza no equivale a seguir un impulso instintivo. Esta idea supone que todos tendríamos una esencia o naturaleza, más o menos impersonal y universal. En todo caso, lo importante es que la libertad, según Spinoza, no consiste en emanciparnos de nuestra naturaleza, sino en conformarnos a ella, en estar en correspondencia con nuestra naturaleza. Es fundamental entender bien esta idea para evitar malinterpretar lo que Spinoza dice. A menudo citamos a Spinoza para afirmar que el libre albedrío no existe, pero no comprendemos lo que él entiende por libertad. Por lo tanto, es crucial reconocer que la única libertad que Spinoza reconoce es la libertad de Dios, la libertad de la sustancia, y la define como el poder de autodeterminarse. En otras palabras, para Spinoza, la libertad consiste en determinarse a sí mismo a ser y a actuar. Al inicio de la Ética, Spinoza establece: se dice libre la cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza.
Existir por la sola necesidad de la naturaleza es, para Spinoza, la definición de libertad. Esto nos muestra cuán alejados estamos de las concepciones clásicas de la libertad. Por ejemplo, para Descartes, la libertad era el decreto del alma, un alma que se creía, no estaba sujeta al determinismo ni al mecanismo de los cuerpos físicos. En cambio, para Spinoza, el alma está tan sometida al determinismo como los cuerpos físicos, pero la libertad, en su visión, se convierte en libre necesidad. Y no olvidemos que, en filosofía, la necesidad hace referencia precisamente a aquello que no puede ser de otra manera. Una cosa es necesaria cuando no puede no ser lo que es. Debemos comenzar aceptando esta paradoja, esta aparente contradicción en la definición de libertad para Spinoza, para entender por qué solo Dios puede ser calificado como un ser libre. Lo que Spinoza quiere decirnos es que Dios no tiene la opción de ser lo que es, pero es porque su ser se confunde con su poder. No hay separación entre lo que podría ser y lo que es, y es por eso que Dios puede ser considerado un ser libre. Si quisiéramos esquematizar, o incluso caricaturizar el punto de vista de Spinoza, podríamos decir que Dios es aquel que no se hace preguntas, no porque no pudiera responderlas, sino simplemente porque sabe lo que es. Cuando uno sabe lo que es, como cuando sabe lo que tiene que hacer, lo hace sin perder tiempo en dudas. Cuando sabes lo que tienes que hacer, te confundes con lo que haces, te fundes con la realización de lo que sabes que debes hacer. Te conviertes en lo que eres y haces lo que debes hacer. Según Spinoza, la libertad es la capacidad de convertirse en uno mismo y de actuar conforme a su propia naturaleza. La libertad es la puesta en práctica de nuestro poder en el sentido de nuestro potencial. Conocer nuestro potencial, saber lo que no somos, es tal vez lo más difícil. Tal vez, si estamos en busca de una semblanza de libertad, si queremos liberarnos de la cadena de causalidad que rige a los seres físicos y realizarnos como lo que Spinoza llama seres inmortales, sea hora de preguntarnos, ¿quiénes somos y qué queremos?